Pues saludos, muy buenos días. ¿Qué tal están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo webinar en el que les damos la bienvenida en esta mañana. Esperemos compartir muchísima información. Un nuevo webinar de ADECA, de la Asociación de Empresarios de Campoyano, de la mano de EVA, de las empresas de valor añadido de ADECA. Me presento, soy Esther Sánchez, directora de SV Comunicación, responsable de comunicación de la propia ADECA y miembro de esta agrupación de EVA, de las empresas de valor añadido. Hoy abrimos de nuevo el foco. Creamos este webinar con grandes expertos para arrojar luz sobre un tema muy interesante, como es la analítica de datos con Microsoft Power BI o Business Intelligence. Lo vamos a hacer de la mano de dos firmas muy importantes en nuestra ciudad y a nivel regional, como son Grupo Tecon y KPI Controllers. Hoy nos van a acompañar tres de sus expertos para arrojar entre todos ellos la máxima luz ante este asunto que a priori puede resultar muy técnico, pero ellos van a hacer un gran esfuerzo para que sea lo más comprensible y sobre todo lo más aterrizable en el mundo de la empresa, que es para lo que trabaja y se esfuerza la Asociación de Empresarios del Parque Empresarial de Campoyano. ¿De qué van a hablar? Pues en principio, en esta sesión lo que tratarán es de explicar qué es eso de la analítica de datos, porque sin información, como saben ustedes, es poder y solo a través de las cifras podemos llegar a importantes conclusiones si sabemos y nos enseñan los expertos a analizarlas de la manera más correcta posible. ¿Por qué es importante dar el salto a la tecnología? Aterrizar conceptos como el Business Intelligence, que estos anglicismos a veces nos separan, pero es la mejor manera de aterrizar estos conceptos y comprenderlos en profundidad y poderlos aplicar a través de Microsoft Power BI. No me extiendo mucho más porque lo importante es que conozcamos directamente a los ponentes que van a ser quienes nos van a acompañar a lo largo de esta hora y cuarto, hora y media que vamos a compartir con todos ustedes. Con nosotros está Manuel Altamiro Talavera. Él es responsable del área de Business Intelligence en Grupo Tecon. También nos va a acompañar en este orden de sucesión Carlos Mondejar. En este caso, él es el responsable, es consultor y formador del grupo KPI Controllers. Y para finalizar el turno de intervenciones, de nuevo regresamos con Grupo Tecon de la mano de Pedro López, que es el director financiero en esta gran compañía. Así que les avanzo que se peguen a sus ordenadores, que se centren en esta ponencia, que cierren correos electrónicos, que intenten apagar o silenciar de momento el teléfono porque merece la pena. Y si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, que no se preocupe, que no se va a quedar en el tintero, lo pueden trasladar sus preguntas a través del chat y al final de la sesión les daremos respuesta porque estoy segura que nuestros ponentes van a estar a su disposición para que sea verdaderamente una ponencia muy práctica, un webinar en el que todo nos quede absolutamente claro. Así que por mi parte nada más, agradecerles su asistencia a Grupo Tecon, agradecer a KPI Controles que estén dedicando su tiempo, su talento y sus conocimientos para compartirlos con todos nosotros, agradecer al Ayuntamiento de Albacete porque sin su colaboración sería imposible organizar este tipo de webinar y les dejo con el primer ponente, con Manuel Altamirano, responsable del área de BA en Grupo Tecon. Adelante, Manuel. Gracias, Esther, y buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia. Y bueno, paso a compartir mi pantalla, que ya se debe estar viendo, con lo que es el título del webinar, Analítica de datos con Microsoft Power BI. Hablamos aquí de dos conceptos. Bueno, vamos a intentar ser, pues eso, lo más didáctico posible para que los conceptos que vamos a dar que sean fijados, intentar fijarlos en vosotros que los vais a recibir. Entonces, la analítica de datos con Microsoft Power BI son dos conceptos principales. La primera es la parte de analizar nuestra información y la segunda es el uso de una herramienta concreta para hacer ese análisis de los datos que manejamos, en este caso con un producto concreto que se llama Microsoft Power BI.
el índice en el que voy a hacer esta presentación voy a tratar de fijar una serie de conceptos. Primero, ¿qué es la analítica de datos? ¿Qué es el concepto de Business Intelligence? Como decía Esther, y es un concepto que estamos oyendo continuamente por ahí. Luego vamos a intentar fijar el concepto de qué es Microsoft Power BI, en este caso Microsoft Power BI como herramienta de inteligencia de negocio. Vamos a ver soluciones concretas que podemos desarrollar de analítica de datos y con esta solución en concreta de Microsoft Power BI y veremos alguna demo de esas soluciones. En principio, ¿qué es la analítica de datos? Y he resaltado la palabra datos porque es fundamental. Hoy por hoy, el dato es clave de lo que ya se está hablando a nivel global en la cuarta generación industrial, que está más relacionada con el tema de la gran cantidad de información que a nivel de todos los sistemas se está generando en todos los sistemas. La denominada data analítica de datos, permite a las organizaciones analizar sus datos para identificar tendencias y generar conocimiento que permita informar de la situación de la empresa y automatizar decisiones. Es decir, la analítica de datos se une a la transformación digital tan en boga últimamente, de forma que las empresas sean más innovadoras y con visión de futuro en la toma de decisiones, que al final es de lo que se trata. Esto está suponiendo una presión, es decir, para adaptarse todas las empresas rápidamente a esa transformación digital y de forma que poder relacionarse con los clientes, operar internamente e interactuar con sus socios. Nos podemos lanzar esta pregunta, es decir, ¿tenemos nuestros datos organizados para afrontar esta transformación digital? Como vemos aquí, aunque luego harán llegar la presentación, de acuerdo con el IDC, el 65% de todas las organizaciones habrán acelerado el uso de las tecnologías digitales para el 2022. Es básico y todas las investigaciones en este sentido deciden que el dato como tal y todo lo que es la transformación digital y la analítica de datos es clave para la transformación digital que estamos sufriendo ahora mismo. Los datos se organizan con un sentido para ser información que al utilizarse para un objetivo se transforman en conocimiento. Son palabras claves: datos, información y conocimiento. Los datos como tal no tienen ningún sentido. Todo lo que a nivel de negocio nosotros realizamos como operaciones de negocios generan datos. Esos datos hay que transformarlos en información y una vez transformados en información generaremos conocimiento que a través de estas herramientas de Business Intelligence podremos analizar y podremos tomar esas decisiones de las que hablábamos anteriormente. Los beneficios de la analítica de datos y del BI, porque ya empezamos a introducir el concepto de BI, que ahora veremos la definición concreta, pues los datos como tal son elementos primarios de información que por sí solos son irrelevantes para el apoyo de la toma de decisiones. Hay que convertirlos en información, procesarlos y a partir de ahí obtendremos el conocimiento del que antes hablábamos. Este conjunto de información utilizada en los procesos de análisis y toma de decisiones nos proporcionará una ventaja competitiva que es el objetivo principal. Toma de decisiones, ventaja competitiva y, por supuesto, visión de futuro. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los beneficios principales que nos proporciona la analítica de datos y, concretamente, el Business Intelligence cuando lo aplicamos al negocio, cuando lo aplicamos a la empresa. El Data Management es otro concepto que empieza a trabajarse, no ya solo a nivel de gestión en las empresas de ERPs y demás, sino que tenemos que gestionar nuestros datos y organizar nuestros datos en todo el ciclo de vida, desde cómo analizamos los datos, cómo
almacenamos los datos en local en nuestro sistema, con qué sistemas analizamos esos datos, que esos datos sean de calidad, cómo se integran esos datos, porque podemos estar organizando y recopilando datos de múltiples sistemas, cómo modelamos esos datos para luego poder interrogarlos y responder a las cuestiones de negocio o esos objetivos estratégicos de los que hablábamos, cómo hacemos esas transformaciones y cómo gobernamos el dato, ¿vale? Es todo un ciclo de vida que tiene que ver con la gobernanza del dato, con el manejo del dato, que son conceptos que son claves hoy en día. Y para empresas de cualquier tamaño, no tienen por qué ser grandes empresas, empresas y pequeñas, grandes y pequeñas empresas. Y aquí vamos a introducir ya el concepto concreto de Business Intelligence, ¿vale? Porque ya es una parte concreta de la analítica de datos en general, donde ya aplicamos la inteligencia al negocio, ¿de acuerdo? Se denomina Business Intelligence como tal, inteligencia empresarial o inteligencia de negocio, conjunto de estrategias, procesos y herramientas tecnológicas orientadas a la creación y administración de conocimiento como base para la toma de decisiones. Pero volvemos a repetir los mismos conceptos. Estrategias, procesos, herramientas tecnológicas orientadas a la creación y administración de conocimiento. Previamente a ese conocimiento, datos que almacenamos en nuestros sistemas, ¿vale? ¿Para qué? Para la toma de decisiones, ¿vale? Clave, siempre, y lo resalto, la toma de decisiones, la ayuda en la toma de decisiones. Un proyecto de Business Intelligence debe conducir a la empresa a conseguir sus objetivos estratégicos y de negocio tomando las mejores decisiones. Para ir a un proyecto de Business Intelligence, previamente la empresa tiene que tener unos objetivos estratégicos y esos objetivos estratégicos se tienen que medir y se tienen que monitorizar en base a estas herramientas de las que estamos hablando ahora mismo, ¿vale? Pero previamente la empresa tiene que tener claro cuáles son esos objetivos estratégicos. En el análisis tradicional, cómo ha ido evolucionando todo el análisis de la información en general, el BI tradicional hablábamos de preguntas de qué pasó, reportes, y intentábamos dar soluciones a por qué pasaron las cosas o respuesta a preguntas que por qué pasaron las cosas. Es más descriptivo y de diagnóstico con el BI tradicional. Con los análisis avanzados que nos proporciona la analítica de datos y los análisis avanzados, intentamos ya responder a preguntas más de futuro. ¿Qué pasará o qué deberíamos hacer? Análisis predictivo y análisis prescriptivo. Para ello tenemos que tener modelos de datos, y volvemos a la palabra datos, predictivos que nos permitan hacer esas predicciones y con ello generar recomendaciones de automatización, ¿de acuerdo? Y volvemos al mismo caso que es la visión de la que estábamos hablando. Aquí un concepto muy claro, que es el concepto de cuadro de mando. Es decir, cuando estamos hablando a grandes rasgos del concepto de analítica de datos, de Business Intelligence, el resultado de aplicar una herramienta concreta como es Microsoft Power BI, la que vamos a presentar ahora, es hacer cuadros de mandos integrales. Un concepto que sin duda todo el mundo conoce. Aquí dejo la definición, no entro en más, pero simplemente indicar el flujo lógico para el éxito de un cuadro de mandos. Es decir, tenemos que partir de una estrategia, tenemos que partir de unos objetivos, como decíamos. Eso tiene que generar unos planes de acción y unos indicadores. Siempre en función de la empresa, de las necesidades de la empresa, de su estrategia, de sus objetivos, de esos planes de acción, de esos indicadores, la herramienta DBI con la que vamos a gestionar, analizar esos datos, nos va a permitir medir esos indicadores a través de herramientas y de soluciones como un cuadro de mandos. Ya pasamos a lo que es definir en este caso Power BI, Microsoft Power BI. Conjunto de aplicaciones de análisis empresarial que nos permite generar conocimiento sobre nuestro negocio a partir de la información en él registrada y facilitando la toma de decisiones y el seguimiento de los objetivos estratégicos. Vuelve a ser la misma definición prácticamente que la de Business Intelligence. Es una herramienta que nos permite
recoger nuestra información empresarial, la información que generamos, y facilitar la toma de decisiones y el seguimiento de los objetivos estratégicos, ¿vale? La función principal es transformar los datos procedentes de muy diversas fuentes que tenemos en nuestro sistema, datos que podemos tener en Excel, en base de datos SQL, en web, en Access, en multitud de fuentes de datos, generando con ello informes muy dinámicos, interactivos y visualmente muy atractivos, ¿vale? Y eso es Power BI, ¿de acuerdo? Este es el ciclo de vida que se sigue para el desarrollo de una solución de Power BI. No voy a entrar porque, bueno, hacen falta ya una serie de herramientas concretas. Toda la plataforma de BI de Microsoft cubre todo el ciclo de vida de desarrollo, es decir, es de las soluciones más completas que tenemos hoy, pero no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dicen los expertos que analizan proveedores de soluciones de este tipo, como Gartner o como Forrester, donde sitúan a Microsoft como líderes en este tipo de soluciones, ¿vale? Durante 14 años Power BI está líder en Gartner y recientemente, bueno, pues en un estudio donde se evaluaban 25 criterios de proveedores de BI, bueno, pues se nombraba a Microsoft Power BI valorado como líder, ¿vale? Y ahí tenemos las pantallas que nos lo indican. En cuanto a soluciones concretas de BI, bueno, pues pueden ser soluciones de consultoría, soluciones de formación de Business Intelligence, proyectos a medida o soluciones verticales. Consultoría, bueno, pues se hace una valoración, recoger requisitos y en función de esos requisitos se hacen trajes a medida, cuadros de mandos integrales o desarrollos a medida con Power BI. Proyectos a medida, el ciclo de vida de estos proyectos a medida normalmente suelen ser de esta forma, es decir, la empresa tiene una serie de cuestiones de negocio que hay que resolver, hay que modelar esos datos, hay que acceder y transformar esos datos, hay que generar un modelo analítico, se hace la parte de visualización, que es la que luego el usuario trabaja, y luego se comparte y se colabora con el resto de usuarios de la organización, incluso de fuera de la organización. Formación, soluciones verticales, cuadros de mandos comerciales, financieros, como vamos a ver en este caso, de control de presencia, de CRM, para gestión de actividades comerciales, oportunidades. Y en cuanto a soluciones ya de analítica concreto, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en lo que dentro del Centro Regional de Investigación Digital de Castilla-La Mancha, trabajamos con una multinacional del sector en todo lo que es el tema de gestión de datos para la inteligencia del dato, para intentar evaluar y explicar soluciones que permitan la extracción de conocimiento a partir de los datos. En este caso, se le da un avance más a la analítica porque ya se introducen conceptos como la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, es decir, son otra serie de conceptos a lo mejor más técnicos para contar, pero que hacen, pues eso, que hagamos de nuestros datos más inteligentes. Son soluciones de analítica avanzada, ¿de acuerdo? Y bueno, pues con esto, si acaso, por terminar, ya que está aquí, bueno, tenéis el enlace en la... Es decir, el enlace al CRIT, al centro que indicaba, Centro Regional de Investigación Digital de Castilla-La Mancha, donde hoy por hoy todo lo que antes comentaba relacionado con la cuarta revolución industrial, aquí estamos hablando de tres conceptos. No, ¿estoy compartiendo? Sí, sí, sí. De tres conceptos principales. Uno, el tema de la ciberseguridad, otro, el tema del cloud computing, es decir, todo lo que es la computación en la nube, y como vemos, uno clave, que es la inteligencia del dato, ¿vale? Es decir,
darle inteligencia a los datos que gestionamos y que manejamos, y aquí es donde, en colaboración con Oracle y con la Junta, hacemos esto. Y como solución definitiva, como solución de la que estábamos hablando, pues aquí presento un ejemplo que va a ser sobre el que van a hablar, que ya es un cuadro de mandos concreto, integral, en este caso financiero, desarrollado a partir de los datos que generamos en un ERP concreto, que es Microsoft Dynamics NAV Business Central, recogiendo esa información, modelándola, tratando, y con Microsoft Power BI pues hemos desarrollado este ejemplo, que es el que ya mi compañero Carlos pasará a analizar. Muy bien, muchas gracias. Gracias Manuel por el turno y bueno, gracias a todos los asistentes. Bien, como comentaba Manuel, él ha estado hablando de todo lo que es la analítica de datos, que es Power BI, cómo se crea un cuadro de mando. Bien, aquí ya tenemos el resultado final de un cuadro de mando, ¿vale? Él nos mostraba antes el cuadro de mando financiero, que pasará a revisar más tarde, sobre todo Pedro. Yo me voy a centrar en cuadros de mandos que son un poco más operativos, ¿no? Históricamente, los indicadores que más se han fijado en las empresas han sido indicadores financieros, de ventas, de ratio de liquidez, de endeudamiento, es decir, indicadores muy orientados al departamento financiero, pero hoy en día las necesidades de las empresas hacen que se tengan que analizar otros muchos indicadores más operativos, ¿no? Entonces, por eso cogen un mayor protagonismo, por ejemplo, los dos ejemplos que tenemos aquí, que son departamento de ventas y departamento de compras. No solo a nivel de importe vendido o comprado en euros, sino otros muchos indicadores que vamos a ir analizando. Por ejemplo, si pasamos a revisar este informe de ventas, encontramos una primera pestaña, bueno, con multitud de indicadores, ¿no? Es un análisis un poco, es objetivo, son los principales indicadores que un responsable de ventas o un responsable de empresa le gustaría ver: total de ventas que llevamos acumuladas, total de ventas comparativas con años anteriores, qué rentabilidad estamos obteniendo, qué nuevos clientes estamos generando. Es decir, aquí estamos viendo los de distribución geográfica, estamos viendo una serie de información, pero que antes de obtener toda esta información hay que establecer un análisis previo, como bien comentaba antes Manuel. Es muy importante, antes de establecer este u otro cuadro de mandos, ya sea de ventas, de compras, financiero, el cuadro de mando que sea, hay que tener muy clara cuál es la estrategia de la empresa y los objetivos, ¿no? Hacia dónde va la empresa. Porque el hecho de marcar hacia dónde va la empresa ya nos va a hacer establecer o decantarnos por una serie de indicadores u otras. Si estamos en un proceso de expansión comercial, pues sería muy interesante tener un cuadro de mandos que sea comercial ventas, ¿no? Si lo que estamos a lo mejor es intentando reducir deuda y no estamos tan presentes en las ventas, pues a lo mejor un cuadro de mando más financiero donde predominen los ratios de endeudamiento, cash flow, fondo de maniobra, etcétera, etcétera. Es decir, según la estrategia, según los objetivos de la empresa, ya va a ser un primer filtro para ir estableciendo unos indicadores u otros. Por supuesto, el sector. Pues a lo mejor según el sector, hay sectores en los que el margen es muy importante y pequeños céntimos derivan en que se pueda ganar o perder una venta, pues hay que tener muy claro el margen por producto, sería una solución. Pero a lo mejor hay otros en los que es más importante la calidad del producto y tenemos que decantarnos por incidencias de calidad en el departamento de producción. Y por supuesto, que no hay que tampoco menospreciarlo, hay que saber y ser real, saber de cuánta información disponemos. Las grandes empresas tienen muchísima información a su disposición, tienen grandes RP, grandes soluciones, pero a lo mejor empresas más pequeñas, más pymes o microempresas, pues no tienen tanta disposición de información, pero se puede generar. Simplemente es tener claro cuál es la estrategia, el objetivo, qué información queremos obtener, y si ahora mismo no tenemos posibilidad de obtenerla, habrá que buscar la forma para que una vez tengamos toda esa información, Power BI pueda hacer su trabajo y generar este tipo de cuadros de mando. Bien, si pasamos ya a analizar el cuadro de mando, esto es una demo, ¿vale? Cada uno a lo mejor le gustaría tenerlo de un color, de otro. Power BI es totalmente personalizable, pero nosotros hemos querido aquí meter mucha información para que veáis de un simple vistazo y en 10-15 minutos toda la información de la que se puede disponer, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí lo que comentaba, todas las ventas, ¿no? Si tenemos un resumen general de ventas, podemos
de un vistazo podemos ver los importes de ventas, cuál es la ubicación, cuál es el principal cliente. Pero si no lo queremos a nivel monetario, lo podemos ver a nivel de unidades físicas. Simplemente cambiando vemos las unidades que se han vendido cada uno de estos años. Vemos la evolución por meses de un año, qué rentabilidad. Es decir, hay una serie de indicadores que sí que son estáticos, pero que el resto, la mayoría, son dinámicos, que podemos ir modificando a nuestro antojo según nos vaya apeteciendo. Por ejemplo, si pasamos a comparativa de ventas, pues en comparativa de ventas igual. Aquí nuevamente hablamos de las ventas, aquí sería por comercial, ¿no? Por agente comercial, lo podemos ver en importes o en unidades. Simplemente con cambiar con un clic vemos la evolución y Power BI, al ser tan dinámico, enseguida cambia, está constantemente atacando o extrayendo la información de la base de datos de la que le hayamos establecido y constantemente va actualizando la información y siempre tenemos tiempo real. ¿Qué nos permite tener información en tiempo real? Que podamos tomar decisiones, muy rápidas sin tener que esperar a cierres contables como pasaba anteriormente, ¿no? Anteriormente, a lo mejor, hasta que no había un cierre contable, no se podían obtener una serie de indicadores, una serie de información. Entonces, si tú hacías un cierre contable el 10 de noviembre, entonces hasta el 10 de noviembre no podías revisar la información de octubre. Es decir, siempre íbamos tarde. Ahora con Power BI no pasa eso. Power BI siempre tenemos información en el momento, estructurada como a nosotros nos gusta, viendo siempre lo que nos apetece ver, lo que estimamos que es oportuno. Importante comentar, Power BI es una herramienta que te extrae la información, como ya ha comentado Manuel, de muchas fuentes de datos, pero antes de atacar todas esas fuentes de datos, sí que estimamos que en KPI, al final, como expertos tanto en controlling como en reporting, para tener un buen reporting como sería esta solución de Power BI, hace falta un buen controlling anterior. Hay que auditar el dato, hay que ver que realmente la información que estamos depositando en el ERP, en el Excel, en la base de datos que sea, es una información verídica, es una información correcta, porque si no luego, cuando Power BI haga su trabajo de mostrarnos la información, de montarnos estos indicadores y este reporting, si no tenemos una información veraz que hayamos contrastado en el punto inicial, nosotros podemos estar viendo aquí mucha información, podemos estar viendo márgenes, podemos estar viendo nuevos clientes, pero si no hay una información veraz, no ha habido un control en una auditoría del dato en el punto inicial, estaríamos incurriendo en un error grave porque tomaríamos decisiones sobre información que no es correcta. Por ejemplo, análisis de ventas, ¿no? Estamos viendo análisis de ventas, importe facturado, qué producto es el que más vendemos. Esto lo estamos viendo ahora mismo en euros, en facturación, pero es que a lo mejor podemos ver, bueno, pues quiero ver de todos estos productos lo que está pendiente de servir, ¿no? Pues simplemente pinchando vemos, ha habido un cambio, lo que está pendiente de servir o pendiente de facturar, es decir, hay mucha información. En análisis de productos, ya lo que os comentaba, no tanto ya a nivel euro, sino análisis de productos. Pues vemos el beneficio por cada uno de estos productos, que es una demo, son porcentajes, bueno, que la realidad luego no saldrían. Pero bueno, estamos viendo que en este producto tenemos casi un 99,50% de margen. Pues seguramente este sea el producto que haya que potenciar, que haya que hacer un esfuerzo en expansión de ventas, porque este producto primero es el más rentable. Si nos ponemos a analizar beneficio bruto por producto, pues igual, o inventario por producto, a lo mejor vamos a hacer una política que sea potenciar este primer producto porque tiene un margen buenísimo, o los 5 primeros productos, pero resulta que luego, si nos vamos a nuestro stock, no tenemos el producto. Pues a lo mejor no podemos decir que vamos a hacer unas ventas o vamos a hacer una oferta o una expansión comercial de un producto cuando realmente no tenemos un inventario, ¿no? Es decir, aquí ya sería parametrizarnos nosotros nuestro cuadro de mando de Power BI y mostrar siempre la información que más nos interese. Esto no es algo estático, no es algo que yo lo haga así y que no pueda modificarlo. Con una pequeña parametrización, configuración, si no a lo mejor a nivel de usuario, con un poco a nivel técnico, se podría hacer y podemos cambiar el cuadro de mando de forma muy rápida. Aquí hemos visto análisis de producto, pero análisis de clientes. Pues tenemos 400 clientes, pero es que este año sabemos que ha habido 49 nuevos, ¿vale? Y aquí vemos pues un poco los números de clientes que hemos ido teniendo cada año, 2020, 2019, 2018, cuántos tenemos ahora activos, cuántos hemos perdido cada año. Es decir, es muy importante, cuando establecemos cuadros de mando, es muy importante segmentar la información para poder tomar decisiones de forma correcta. Antes os comentaba que hay que hacer una auditoría del dato, un controlling, donde poder asegurar que la información que estamos viendo es correcta, pero no solo quedarnos ahí, sino que hay que segmentar. Porque si yo veo que tengo un problema en el margen,
¿no? En la cuenta de resultados, en el margen de producto, si yo no sé a qué producto es el que estoy fallando, no puedo atacar la información, ¿no? Yo, en el análisis que tenía antes, yo puede ser que vea que tengo un margen a nivel de empresa muy malo, ¿no? Que tengo el margen de un 3%, por ejemplo. Pero es que yo luego, con esta analítica del dato, es cuando puedo ver qué productos son los que menos margen tienen, ¿no? Simplemente desplegándole al cursor hacia abajo, como veis aquí se va bajando, entonces yo voy viendo qué productos son los que menos margen tengo. Si luego lo comparo con las ventas, digo, claro, es que el producto que más estoy vendiendo es el que menos margen tiene. Pues de ahí me viene ese margen negativo en la empresa, ¿no? Pero lo que voy es que hay que segmentar mucho la información para poder tomar decisiones. Otro de los indicadores muy importantes o una pestaña que se puede generar en Power muy importante es la desviación entre facturación y presupuesto, ¿no? ¿Cuál es el importe de las ventas? ¿Qué objetivos el que tenía? ¿Cómo debo estar cada uno de los meses? Si estoy por encima, si estoy por debajo, ¿dónde he fallado más? ¿No? A lo mejor en qué mes es el que estoy fallando porque empecé muy bien, pero ahora estoy hacia abajo, pues por ver un poco qué tendencia voy a seguir también, estableciendo líneas de tendencia, ¿no? Pues un poco una serie de indicadores donde yo en cada pestaña vea la información que más me interesa. Tampoco es necesario tener mucha sobreinformación, ¿vale? Que yo quiera tener todos los indicadores posibles del mundo, porque serían cientos, con Power BI se podrían generar cantidad infinita de indicadores. Tengo que tener claro los que quiero, que luego puedo incluir alguno más, quitar otro, pero tampoco tener mucha sobreinformación, porque si no, no sabría dónde mirar, ¿vale? Todo lo que os comento es un demo y, bueno, aquí queremos poner la mayor información posible. Análisis geográfico por país, por provincia, por municipio, lo que estoy vendiendo en cada uno de los países, simplemente haciendo unos filtros. Pues aquí tengo que en España vendí, el importe de ventas es este y el importe de ventas del año anterior es el azul, que era mayor. Es decir, tenemos muchísima información de la que disponemos. Todo esto lo hemos hecho a nivel de ventas. A nivel de compras podríamos establecer un comparativo o establecer otro indicador diferente. ¿Veis? Todo esto además es todo completamente dinámico. Aquí teníamos un cuadro de mando que sería bastante parecido, donde tendríamos, en vez de ventas, todo lo que hablamos antes en ventas, hablaremos en compras, pero igual lo tendríamos por unidades, totalmente segmentable. Bueno, tenemos un ABC de proveedores, por ejemplo, para ver quiénes son nuestros principales proveedores. Tendríamos nuevamente pues este análisis de proveedores para verlo por margen, ¿no? ¿Cuál tiene más margen? ¿Cuál tiene menos? ¿Cuáles son los nuevos proveedores que he generado? En definitiva, lo que queremos comentar, bueno, estamos pasando muy por encima con estos cuadros de mando, ahora Pedro también echará un vistazo al financiero, pero en definitiva lo que queremos mostraros es que para analizar bien la información que nos presenta Power BI no tiene límites, le podemos pedir toda la información que queramos, pero nosotros principalmente tenemos que tener bien estructurada la información, bien estructurada la estrategia de la empresa y poder tener claro qué es lo que quiero analizar. No meter información por meter, no empezar a analizar por analizar y ver muchos indicadores, sino eso, tener claro cuál es nuestra estrategia, cuáles son nuestros objetivos, qué información es de la que disponemos, porque puede ser que yo requiera tener unos indicadores que en estos momentos no por la información de la que dispongo en el software no es posible, habría que trabajar primero en conseguir esa información, pero tener muy estructurado antes de establecer indicadores en Power BI o cuadros de mando en Power BI, hacer una consultoría, tener muy claro a qué tipo de reporting quiero llegar, qué es lo que quiero analizar, cómo está alineado con la estrategia de la empresa y ya luego, una vez que tengo todo eso claro, todos los indicadores, objetivos que tengo que analizar, entonces sí que con Power BI tendríamos esa disponibilidad de todos los días tener la información muy actualizada y no tener que esperar o ir siempre 2 o 3 semanas después a esperar a cierres contables, etcétera, etcétera, porque la información es muy dinámica y siempre, bueno, pues la tendríamos a nuestra disposición. Bien, por último también comentar que es muy importante tener bien hecha, por ejemplo, la contabilidad, ¿no? Ahora lo va a explicar mejor Pedro, pero si vamos a hablar ya dándole un poco entrada a su cuadro de mando, si vamos a hablar, por ejemplo, igual que os comentaba que es muy importante hacer una auditoría del dato, también dentro de esa auditoría del dato es muy importante la contabilidad, tener bien hecha, que nuestros asesores hagan bien la contabilidad o nuestra propia empresa, que tengamos, no sé, a nivel de existencias, porque antes estábamos viendo análisis del producto, pero claro, si yo no tengo bien hecha
una contabilidad de existencias, por ejemplo, o a nivel de clientes. Si tengo saldos muertos, pues todo eso es muy importante. En definitiva, hacer una buena consultoría, un buen control del dato y ya luego el reporting derivaría en Power BI para una correcta toma de decisiones. Bien, pues por mi parte, esto sería. Le doy el turno a Pedro, que ahora nos va a pasar un poco a un análisis, un caso real más de cómo utilizar el Power BI en el día a día y va a hablar un poco más de la parte más financiera. Así que nada, Pedro. Buenos días, soy Pedro López, director financiero de Grupo Tecon, y en esta parte pues quería incidir en un poco hablar de lo que es lo que ha sido durante estos meses de pandemia y todo lo que se ha surgido, tanto se ha hablado sobre lo que es la transformación digital, ¿vale? Y cómo estamos en casos reales, o en mi caso particular, pues en Grupo Tecon, cómo lo estamos utilizando, los cuadros de mandos que estoy utilizando y cómo pensamos que lo que se debe de abordar, pues con la experiencia que tenemos en clientes y en la nuestra propia, ¿vale? Os enseñaré pues los cuadros que utilizo yo a diario y que estamos instalando en nuestros propios clientes, ¿vale? ¿Qué es la transformación digital que tanto se ha hablado? Pues consiste en un plan estratégico para hacer su empresa más competitiva utilizando tecnología y herramientas. Pero, como bien ha dicho Manuel primero y Carlos después, no es mi empresa. Quiero ponerme un Business Central o un Power BI porque me hace falta para mi empresa. No, primero tenemos que ver, y como bien ha dicho Carlos, y empresas como KPI o como Tecon, hacer primero una consultoría. Primero, el cliente tiene que tener claro la estrategia y la visión de qué quiere conseguir en su empresa y cómo la tiene que mejorar. Luego tiene que ver las personas que tienen que estar a cargo de llevar esos proyectos y los equipos para llevarlo. Y los procesos para definirlos antes de elegir la tecnología, que será la que nos ayuda luego a mejorar la competitividad. O sea que la tecnología es muy importante, pero los empleados y quien va a dirigir los grupos y la consultoría o los procesos es fundamental, ¿vale? Por lo que os estaba diciendo, y está claro que la empresa que no apueste por la transformación digital en su negocio se va a quedar atrasada, y así lo hemos visto en estos meses de pandemia, como los competidores y todo pues se han ido invirtiendo, y tanto en herramientas de comunicación como para gestión, como para todo, pues hay que abordar esta transformación. ¿Y qué decimos que es la digitalización? La digitalización es luego, una vez que tenemos claros los procesos y procedimientos que queremos implementar en nuestra compañía, pues elegir las herramientas, ¿vale? Y las tecnologías más adecuadas para hacerlo. Entonces, como bien ha dicho Manuel, pues para analizar los datos tenemos que tener muy bien centrado pues, las diferentes herramientas de donde se gestionan los datos. La principal base de datos de cuadro de mando será el ERP, pero también tenemos el CRM donde los comerciales reportan. Tenemos recursos humanos donde se reportan pues todo el tema, toda la información de los trabajadores, incluso de la gente que imputa en proyectos y demás. Y todo eso luego se analizará con Power BI, ¿vale? En el caso particular nuestro, pues nuestro ERP es Navision Business Central, ¿vale? Pues aquí tenemos un poco, es una herramienta de gestión donde los diferentes departamentos, tanto compras como ventas, como recursos humanos, como el tema de producción, pues tenemos toda la información, ¿vale? Para luego analizar y segmentar esa información, nosotros, y siempre me voy a poner como ejemplo caso real y caso de éxito, podemos hablar en este caso, Tecon, ¿no? Estos son como nosotros lo tenemos estructurado. Somos una empresa de servicios, una empresa de tecnología, y nosotros tenemos nuestro negocio dividido en 5 dimensiones, que lo hacemos por centro de trabajo. Nosotros tenemos 3 centros de trabajo y, como ha comentado Manuel antes, ahora mismo tenemos un 4º centro en Talavera de la Reina, en el CRIB, en el Centro Regional de Innovación. Y entonces tenemos 4 centros de trabajo. Tenemos 3 departamentos, tenemos 10 o 12 líneas de negocio, tenemos infinidad de productos y luego agrupaciones de productos. Entonces, estas serían nuestras 5 dimensiones en las que vamos a trabajar y en las que tenemos que
que estructurar todos los datos, todas las facturas, cada factura de ventas, cada factura de compras, cada gasto, tiene que llevar estas 5 dimensiones para que luego puedan ser analizadas perfectamente en los cuadros de mandos. Entonces, hemos visto, pues tenemos en lo que es el centro de trabajo, tenemos en Albacete, en Alicante, en Murcia, ahora en Talavera, que tenemos, y luego empresas, entre las diferentes empresas del grupo, nosotros tenemos 3 empresas, por la facturación entre las diferentes empresas. De departamentos, nosotros lo dividimos en administración comercial y sobre todo en producción, en hardware, que es toda la parte de sistemas, infraestructuras, microinformática, impresión, todo esto, internet, que todo el marketing digital, apps, webs, e-commerce, soluciones digitales, que es todo el mundo cloud, todo el mundo de Office 365, Azure y demás, y software con el tema de los ERPs, de las aplicaciones, programas de gestión y desarrollos a medida, ¿vale? Todo esto pues lo reflejamos en lo que es un cuadro de mandos. Ya lo ha dicho Manuel, pues es una herramienta para llevar el control y seguimiento de nuestro negocio en todo momento. Como decimos en todo momento, una herramienta como BI, como ha dicho tanto Manuel como Carlos, es una información en tiempo real. Tenemos 2 recargas o 3, se pueden hacer diarias. Tenemos la información desde cualquier lugar. Ya estemos de vacaciones, ya estemos en el extranjero, con solo un acceso a Internet o con los datos de un móvil, porque Power BI puede ser tanto una herramienta web como puede estar en el móvil o en el equipo, ¿vale? Imprescindible, lo que hemos dicho antes, los pasos a seguir. Muy importante, primero tener claro y definir los objetivos, definir las preguntas que queremos conseguir con estos objetivos, ¿vale? El tipo de mandos, el tipo de cuadro de mandos que vamos a hacer, si es estratégico, táctico o operacional. Estratégico, pues es un poco más como el financiero, ¿no? Hay que verlo mensualmente con los cierres contables y al día siguiente de que tengas un cierre, se cierra la facturación, ya tienes toda la información. El operacional, como el que había enseñado antes Carlos, el de compras y el de ventas se siguen a diario, o el de producción, el de facturación, son cuadros de mandos que se siguen a diario. Definir bien los indicadores y luego, muy importante, designar al responsable. ¿Para quién va destinado este cuadro de mandos? Si es para gestión, si es para el director financiero, si es para los mandos intermedios, para los directores. Entonces, hoy en día, yo llevo muchos años, llevo 10 o 12 años utilizando cuadros de mandos y para mí, bueno, Power BI es el más potente de todos los que he utilizado, pero es que es una herramienta fundamental. Yo ya prácticamente en el RP consulto 4 cosas, pero en mi trabajo diario todo es con los cuadros de mandos, el analizar, reportar a dirección, hacer presentaciones, todo lo utilizo con cuadros de mandos, ¿vale? ¿Qué estrategia seguimos en este momento de crisis? Pues hemos visto la importancia que ha tomado pues todas las herramientas tecnológicas, reuniones como estamos haciendo ahora por Teams o el tema de tener la información a diario desde cualquier punto. Nosotros ya cerramos literalmente la oficina 8 meses. Estuvimos desde marzo con la pandemia, 8 meses sin venir los empleados, pero nosotros toda la información, todas las reuniones las teníamos a tiempo real y la empresa tiene que seguir, excepto si es una empresa de fabricación o de producción que los empleados tienen que estar in situ en las máquinas. Empresas de servicios, de consultoría y demás pueden trabajar perfectamente online y en remoto, ¿vale? Tenemos que saber responder a la avalancha de preguntas sobre nuestro negocio. Por eso es muy importante definir la estrategia y además decisiones rápidas y en momentos de crisis como los que hemos vivido, pues es fundamental para sobrevivir, para transformar nuestra empresa, nuestro negocio, nuestros procedimientos y, muy importante, diferenciarse de la competencia. Porque si no nos transformamos y no nos mejoramos nuestros procesos, procedimientos, la competencia lo hará y nos quitará nuestro nicho de negocio, ¿vale? Uno de los cuadros de mandos que os voy a enseñar pues es el cuadro de mandos de financiero, ¿vale? En una primera pantalla pues vamos a analizar pues, los principales ratios que nos piden y cómo nos ven. Hoy en día no solo la información que tenemos de nuestra empresa, sino también tenemos que ver cómo nos ven nuestros competidores, incluso los proveedores de los que nos tenemos que suministrar, constantemente nos están consultando para darnos riesgo en los bancos, para si nos van a dar financiación, pólizas y demás,
Y todos se basan en informes un poco como la Biblia, ¿no? del estado financiero de una empresa. Y todos estos ratios que podemos ver en Informa pues son los que recogemos en nuestro cuadro de mando financiero, ¿vale? Pues el tema de rentabilidad económica, financiera, de ventas, el EBITDA, el margen bruto, el fondo de maniobra, los ratios de liquidez, de solvencia, periodo medio de cobro, periodo medio de pago. Es muy importante saber el día a día de nuestros datos, pero también más importante, casi tan importante, es cómo nos ven los demás, ¿vale? Para la imagen, la solvencia con bancos, con clientes, con proveedores y demás, ¿vale? ¿Por qué los contables y financieros debemos utilizar Power BI? Yo siempre me pongo de ejemplo con mis compañeros cuando vamos a instalar o vamos a utilizar en otros clientes, primero que me enseñe, que vean lo que piden, que si yo lo entiendo o si hay alguna duda que tengan, porque la mayoría de Power BI lo van a utilizar gente como yo, gente en gerencia o en dirección o financieros o mandos intermedios. Entonces, es importante que la información sea fluida, sea rápida y sea perfectamente entendible, ¿vale? ¿Por qué es importante? Como hemos dicho antes, desde diferentes orígenes de datos. Nosotros, para tener una previsión de tesorería, pues podemos tirar de Navision, de los presupuestos cerrados, pero también de las operaciones que tenemos en el CRM con una probabilidad de que salgan del 80 o 90%. Podemos tirar de Excel, de información delicada que no está en el ERP, como por ejemplo las nóminas, o que no queremos que nadie tenga acceso, pues de diferentes bases de datos para luego tener nuestra información, ¿vale? Olvidarnos de las hojas de cálculo. Yo llevo utilizando cuadros de mandos en Excel desde el año 2008-2009, pero no tiene nada que ver la rapidez, la fluidez de los datos, la visión, ¿no? Los informes, pues cómo se genera, lo rápido que se filtra y se segmenta. La presentación, esa dirección, pues todo lo utilizo con Power BI, porque las gráficas, los datos, todo es súper rápido y muy fácil de ver y de entender, ¿vale? Y fundamental que se pueda acceder en cada momento y desde cualquier lugar, como hemos dicho. Yo a diario pues utilizo 4 o 5 cuadros de mando básicamente. El de facturación, que viene segmentado, como podéis ver, pues como hemos visto que teníamos nuestra analítica y nuestra distribución en el ERP, pues para ver por departamento, por categoría, por agrupación, por línea de negocio, por empresa, la facturación mensual y por empresa. Todo esto son demos y los datos no son reales, ¿vale? Pero tengo también el cuadro de mandos productividad. Al final quiero ver dónde están trabajando la gente, en qué proyectos, cuántas horas han dedicado. Pues nosotros al final lo que vendemos son horas hombre. El tema de cuadro de mandos comercial, el de ventas, pues que os ha estado explicando Carlos, para tener la información pues, de ventas, de gastos, de toda la empresa, cuánto vendemos, en qué lugar, cuáles son nuestros principales clientes, porque podemos tener un error que pensamos que los clientes que más le vendemos, luego vemos que no son tan rentables y estamos dedicando menos recursos a otros que son al final los que nos están dando el beneficio de la empresa. Pues todo esto, tenerlo claro y verlo. Y por último, os quería ver la formación. O sea, es fundamental invertir en formación. O sea, es muy bien tener la estrategia, invertir en herramientas, pero luego también porque hemos visto que las empresas se digitalizan con herramientas, pero los profesionales son los que se transforman y los que tienen que aprender nuevas habilidades. Van a aparecer, y sobre todo nosotros en tecnología, nuevos empleos que hasta ahora ni nos imaginábamos. Nosotros estamos haciendo ahora mismo el proyecto de inteligencia artificial, que esto hace 5 años nos sonaba a chino, ¿vale? Y nuevos trabajos nuevos empleos que surgirán en 4 o 5 años, tanto nosotros como en otras empresas, ¿vale? Entonces, constantemente tenemos que estar formándonos, o estamos a la última o estamos muertos, ¿vale? Y importante invertir en formación, como os hemos dicho, ¿vale? Y ahora un poco para terminar, pues es lo que estábamos viendo. Os voy a enseñar un poco, pues, los cuadros de mandos que solemos utilizar nosotros, ¿vale? Veis que los diferentes cuadros de mandos son muy rápidos de
de cargar y demás, y la información está en tiempo real. Este es un cuadro de mandos tipo, esto es una demo. En este caso, pues vemos en una primera pantalla lo que os he estado hablando antes de los principales ratios financieros que puede tener una empresa y que puede necesitar. Tampoco hay que volvernos locos. Vamos a poner los ratios. Yo aquí voy a tener 40 o 50 ratios, pero realmente los que vamos a seguir, los que vamos a analizar, ¿vale? Mensualmente, pues es importantísimo en una primera visión, pues tener un PIG, ¿vale? Fundamental de nuestro negocio. No es el PIG oficial, como no lo tenemos que presentar, pero sí es el operativo, ¿no? Donde podemos ver el margen bruto, podemos ver el EBITDA, ¿vale? Es el resultado puro del negocio, el beneficio y el flujo de caja, ¿vale? Los principales ratios. Tenemos la información del año o el periodo elegido actual, la comparación con el año anterior, con el presupuesto y con el objetivo que nos hemos marcado. Aquí tampoco hace falta ser un experto financiero y los directivos o los gerentes, ellos se van a ver si estamos subiendo, estamos bajando con respecto al año anterior. Si estamos en verde, estamos por encima del objetivo que nos habíamos marcado. Si estamos en rojo, es lo que hay que analizar, por qué no estamos llegando, porque estamos peor que en esto. El tema de la operatividad. Si la empresa tiene un fondo de maniobra holgado, la diferencia pues, entre el activo corriente, ¿vale? Lo que son existencias, clientes y bancos, con respecto a las deudas a corto plazo y los proveedores. Eso cuanto mayor sea, pues mejor irá a la empresa, ¿vale? Pues a analizar el punto de equilibrio donde a partir del cual la facturación empezamos a tener beneficios. Todo esto, pues en un simple análisis. Podemos filtrar, aquí estamos abriendo multiempresa, podemos filtrar por una sola empresa o podemos fijar por las 3 empresas en común. Por ver la fecha, el año fiscal, si puede ser ejercicio partido o ejercicio natural. Podemos ver por áreas de patrimonio, ¿vale? El tema de los ratios de endeudamiento, ¿vale? De tesorería, de solvencia. Pues si están en verde, están en rojo, están en naranja, pues tendremos que analizar. Podemos ver la rentabilidad por cada una de las empresas. Cada una de las empresas podemos ver nuestra rentabilidad, podemos saber por nuestros departamentos, de los departamentos que os he comentado antes. Pues aquí en esta demo podemos ver que aparte de 3 empresas, luego cada empresa tiene 3 departamentos. O sea, es un análisis rapidísimo. Pues yo recomiendo siempre el análisis financiero al final de cada mes. Sobre todo, yo tengo las reuniones, si nosotros cerramos la facturación y que la hacemos mensual, ¿no? Somos gran empresa, pues el 3 o el 4 terminamos la facturación del mes anterior, yo tengo ya los datos reales y buenos, el 4 o el 5, no me voy nunca más del 8 o el 9 de cada mes en tener la información. Cuanto más rápida sea esta información y antes se analice, antes se pueden ver las respuestas que podemos tomar y si tenemos que tomar alguna decisión estratégica de cambio de algún producto, de algún proceso, de trabajadores, o sea, decisiones rápidas, ¿vale? En el tema del cuadro de mando de facturación, igual, este también es otra demo. Pues aquí estamos viendo cómo antes, lo que os he dicho, al hacer en el RP de las diferentes dimensiones, ahora podemos analizarlas, porque cada factura, como os he dicho, tenemos que poner el centro, el departamento, la categoría, la agrupación y la línea de negocio. Pues ahora podemos filtrar y sacar la información por cada una de esas líneas de negocio. Aquí tenemos los diferentes centros que podemos ir filtrando, ¿vale? Por cada una de las 3 empresas que tenemos nosotros, por cada una de las diferentes líneas de negocio, cada uno de los centros de trabajo y es hacer preguntas al cuadro de mandos. Tenemos la facturación con respecto al presupuesto, la desviación que te marca la línea negra de la facturación con respecto al presupuesto y yo en una sola, de manera rápida y demás, pues puedo saber cuál es la facturación en mi departamento de hardware, pero quiero saber en qué centro de trabajo, si es, por ejemplo, en Albacete. Albacete me refiero pues, a nuestra zona sería tradicional, Albacete, Castilla-La Mancha y demás. Y puedo ver en qué categoría, en qué línea de negocio. Pues, por ejemplo, quiero saber, dentro de lo que es el hardware, quiero ver lo que es en infraestructuras, microinformática y en sistemas, por ejemplo, ¿vale?
pues estoy viendo la facturación, pero si quiero elegir el comercial, si quiero ver el cliente, o sea que todo es ir haciendo preguntas, igual que para el departamento, pues para otra empresa serán los centros de negocio, las tiendas, la logística, cada uno pues dependiendo de su negocio, pues puede elegir las diferentes líneas de negocio, los diferentes departamentos o las diferentes segmentaciones que puede hacer. Como veis, pues es súper intuitivo, se hacen filtros rápidamente, la información ya te digo que va súper rápido, teniendo una conexión a internet y es lo que decimos, se analizan datos pues en un plis. Y por mi parte, pues nada más, ya hemos terminado la presentación de manera rápida, que no sea muy pesada, y dejamos 5 o 10 minutejos, pues si hay alguna pregunta o lo que sea, pues que podamos contestarla. Hola Pedro, ¿qué tal a todos? Soy María, coordinadora del Departamento de Marketing en Grupo Tecon. Sí tenemos las primeras preguntas en el chat. Esther creo que ha tenido un problema con el audio, así que las voy a ir lanzando yo. ¿Desde cuántas bases de datos se puede hacer un informe de BI? Bueno, pues contesto yo mismo. Desde las que queramos. Es decir, que... Perdona, Manuel, que te interrumpa, pero no te estamos viendo. Si puedes poner tu cámara. Lo pongo ahora mismo. Aquí estoy. Que desde las que sean, es decir, Power BI tiene conectores a múltiples fuentes de datos y como tal la capacidad de recoger información de múltiples sitios, múltiples bases de datos, en ese caso la limita la propia máquina en la que estás haciendo esa carga de datos. Es decir, no hay límite en cuanto al número de conectores o el número de silos de información a los que te puedes conectar. Sean bases de datos, sean ficheros Excel, ficheros planos, información web, es decir, que la posibilidad de conectarte a múltiples fuentes de datos cada día están sacando nuevos conectores y cada día está habiendo nuevas fuentes de datos porque cada día se están saliendo nuevos orígenes de datos. Tenemos por aquí más preguntas. ¿Cómo encaja el concepto de Big Data en toda la ponencia que habéis explicado? Bueno, pues sigo yo con la explicación. Es, como decía, es un concepto que no hemos introducido. Hemos hablado de analítica de datos en general, hemos particularizado en el que más interesa para esta ponencia, que es el tema del negocio y el business intelligence. Pero el Big Data como tal es otro ámbito, otra tecnología dentro de la analítica de datos. Lo que pasa es que en este caso está más orientado a tratar, gestionar y analizar grandes volúmenes de datos. No solo información comercial que pueda registrar nuestro ERP o nuestra organización, información que en ese caso suele ser información transaccional e información que tiene un determinado formato, sino que puede ser información también no relacional, como puedan ser vídeos o ficheros de determinados tipos, ficheros PDFs, imágenes. Es decir, que cuando hablamos ya del concepto de Big Data, hablamos de un gran volumen de información que no tiene por qué ser estructurada como información de negocio, sino que puede ser estructurada, información no estructurada. Entonces, ahí entran ya otras técnicas de análisis y de almacenamiento, puesto que tenemos que almacenar una gran cantidad de información y otras herramientas de analítica. Pero la base es la misma. Y en cuanto a precios, si una organización quiere hacerse con una licencia en Power BI, ¿de cuánto sería? Pues Power BI Pro, la versión más económica, estamos hablando de 8,40 euros al mes, es decir, por usuario. Y es a partir de ahí, bueno, hay una versión gratuita que todo el mundo puede utilizar, pero la versión gratuita lo que no te permite es colaborar, no te permite compartir
la información de tus cuadros de mandos con el resto de la organización. Entonces, claro, para eso hay que pasar a una versión Pro. Esa versión Pro es la base de lo que es analítica, que es no solo analizar, sino analizar en colaboración con el resto de departamentos y colaborar. Entonces, estamos hablando desde, ya digo, desde 8,40 euros al mes en pago por uso. Genial, tenemos por aquí más preguntas. ¿Es eficiente Power BI para grandes volúmenes de datos o millones de registros? ¿Sería igual de rápido trabajar en local, on-premise, que publicando la base de datos en cloud? Bueno, en ese caso, Power BI será más o menos eficiente en función de los recursos que nosotros dispongamos a nivel de máquina, ya sea recursos locales si se tratan de máquinas on-premise o bien si se trata de máquinas en cloud. En función del volumen de datos que vamos a manejar o que vamos a gestionar, cogeremos un licenciamiento u otro. Para un volumen de datos relativamente bajo que podemos manejar a nivel empresarial de organizaciones, con una Pro o una Premium por usuario, estamos hablando de 16,40 euros al mes, pues podemos gestionar una gran cantidad de información. Luego ya hay otro licenciamiento Premium que va por capacidad y habría que hacer un análisis previo de qué información vamos a manejar y en función de esa información que vamos a manejar, bueno, pues ver esa capacidad premium hasta dónde vamos a licenciar. Y no solo eso, sino que esa premium nos permitiría trabajar con nuestros datos en local. Es decir, te da la posibilidad de decir, yo mis datos no los subo a cloud, porque el servicio de Power BI es un servicio que toda su potencia se desarrolla en cloud, se desarrolla en nube, porque es la tendencia actual, o puedo tener mis datos on-premise, en local, en mis instalaciones, y que esos datos no salgan de mis instalaciones, porque bueno, determinadas empresas pues no quieren que sus datos estén por ahí en nube.